bienvenidos a todos los que están acá y a los que están escuchando este mensaje a través del internet, de las redes. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, así que te pido el máximo de concentración que puedas tener, porque vamos a hablar un tema titulado Lo que odian los demonios. Tema titulado Lo que odian los demonios. Yo en esta noche quiero nombrarte algunas cosas que los demonios no las pueden ni ver y que vos las tenés que tener en tu mente y aprenderlas para que siempre eso venga a tu corazón y tenga disparadores continuos en tu corazón cuando pase por algunas situaciones, y vas a ver que te va a servir y te va a ayudar muchísimo. Palabra de hoy entonces, lo que odian los demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra fuerzas espirituales de maldad. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra acá? Que nosotros los seres humanos no tenemos lucha contra el vecino, contra el amigo, contra el familiar, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que los seres humanos tenemos una lucha, una gran guerra. ¿Por qué? Porque hay una dimensión que creó Dios y es una dimensión muy organizada, que es la dimensión de los ángeles. Es una dimensión invisible, es espiritual, no es humana, no es material que se pueda ver, no es visible. Y esa dimensión invisible y espiritual, dice el apóstol Pablo, que nuestra guerra es contra ellos, contra los que están bien organizados, en principados, en potestades, en gobernadores de tiniebla, en huestes espirituales de maldad. Tienen un orden tremendo y esas fuerzas de maldad están en contra de tu vida. Por eso quiero hablarte en este día y te pido que en los 30 minutos que siguen tengas una atención muy elevada. Quiero hablarte de lo que odian los demonios, cómo podés hacer guerra espiritual, lo que los demonios no pueden ni ver. Número 1, los demonios odian la deidad de Cristo. Odian la deidad de Cristo. 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios, a través de Cristo se manifestó en la carne. Entonces, los demonios no pueden oír que Cristo es parte de la deidad de Dios. Los demonios odian cuando alguien dice Jesucristo es Dios. Por eso el gnosticismo, en el momento en que Pablo predica, por ejemplo, a la iglesia de los Colosenses, el gnosticismo decía que Jesús era espiritual, divino, invisible, pero no tenía naturaleza humana. Cambiaban las formas de interpretación y enseñaban cualquier otra cosa para que la gente se confunda. Los demonios odian que vos digas que Jesús, que caminó en carne, manifestado en carne en la tierra, es el mismo Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los demonios no quieren escuchar que Jesús es Dios. Por ejemplo, para los musulmanes, que están creciendo muchísimo, ellos tienen en Jesús la imagen de un profeta. Para Jesús, para Dios, para ellos, Jesús es un profeta, no es un Dios. Así como su profeta Mahoma, pero Mahoma está en un nivel más alto que Jesús. Entonces, ellos tienen una confusión tan grande que lo único que pueden decir es que Jesucristo es un profeta. La religión está creciendo, los musulmanes están creciendo y están invadiendo el mundo llevando este mensaje de que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un profeta. ¿Y sabes por qué? Porque los demonios odian
que se diga que Jesucristo es Dios. Lo segundo que odian los demonios, odian el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 12 dice, 10 y 11, perdón. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los demonios odian que se diga que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, porque se va a doblar toda rodilla de los humanos y de los seres espirituales o angelicales. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Nadie va a quedar en pie delante de Jesucristo. Ellos odian el nombre de Jesús. Lo odian al nombre de Jesús. Lucas 9:49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús después le dijo, déjenlo tranquilo, no lo molesten. Pero fíjense una cosa, alguien que no estaba al lado del Señor usaba el nombre del Señor Jesús y los demonios huían. Dice Juan, Maestro, los demonios cuando escuchan el nombre de Jesús huyen, porque los demonios odian el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo. No hay un nombre bajo el cielo en que el ser humano pueda ser salvo, si no es a través del nombre de Jesucristo. Entonces, los demonios no quieren oír que Jesús es Dios. No, basta, no digas eso. Tampoco quieren oír el nombre de Jesús, porque bíblicamente en el nombre de Jesús la opresión se va, la oscuridad se va, las fuerzas malignas retroceden, por más organizadas que estén. En el nombre de Jesucristo toda fuerza de maldad retrocede. Por eso ellos odian el nombre de Jesús. ¿Qué es lo tercero que odian los demonios? La sangre derramada en la cruz. La sangre de Jesús la odian. ¿Por qué? Porque esta sangre fue la que ha sido colocada en el altar celestial. La sangre que redimió el pecado de toda la humanidad. Por causa de esta sangre, Satanás no tiene más la llave de la muerte. Y todos los seres humanos que crean en Jesús tienen vida eterna. La muerte no tiene más poder. Entonces, los demonios odian la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús fue la que se vertió en la cruz del Calvario, donde el mismo Dios, siendo hombre, derramó su sangre para perdón de los pecados de toda la humanidad. Y por causa del pecado, la humanidad estaba esclava a los demonios. Pero cuando fue derramada la sangre de Jesús, los demonios no tuvieron más autoridad sobre toda persona que cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y que lo toma Jesús como su Señor, por supuesto. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir, o sea, fuimos rescatados del mundo dominado y manejado por los demonios. Fuimos rescatados del pecado que recibimos genéticamente y espiritualmente, legados espirituales de nuestros padres. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, plata, oro, no, Señor. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación que se presentó por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Entonces, los demonios huyen cuando escuchan la sangre de Jesús. No quieren saber nada de la sangre de Jesús. Dice Hebreos 9, del 12 al 14. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los
toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, los demonios huían ante el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan ante el poder de la sangre de Jesús. Los demonios odian que digas que Jesús es Dios, pero Jesús es Dios, es parte de la Trinidad. Fue el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir el primogénito? No que fue creado primero. El primogénito quiere decir que fue el que creó todo y por él todavía son sostenidas las cosas hasta el último momento. Creó y sostiene todo el Señor Jesús. Los demonios odian a Jesús. Odian a Jesús como Dios, odian la sangre de Jesús y odian el nombre de Jesús. Él nos rescató a nosotros y Él nos dio la vida que hoy tenemos. Por eso no debemos dejar de hablar de Jesús. Nuestro único mensaje tiene que ser Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Lo cuarto que odian los demonios: odian la resurrección de Jesús. No la pueden ni ver. Imagínense que en el Hades estaba particionado en dos. En una parte tenía el infierno, en otra parte el paraíso. En el paraíso estaban todos los que creían en el Mesías, o sea, toda la gente que en el Antiguo Testamento creía en el Mesías. Esa gente no iba al infierno, que en el Hades estaba el infierno, en la parte de abajo, iba a la parte de arriba, que es el paraíso. Entonces, cuando Jesús muere, derrama su sangre, muere, desciende al Hades, toda esta gente que estaba en el paraíso fue cautiva, el espíritu fue cautivo y fue llevado a la misma presencia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, los demonios odian la resurrección de Jesús. Porque al resucitar Jesús pudo entregar su sangre en el altar de Dios y ya Satanás no tiene más autoridad sobre la humanidad cuando esa persona cree en Jesús. Mateo 28, del 5 al 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres? Ha resucitado. Filipenses 3:10 dice: al fin de conocerle, esto lo decía Pablo a los filipenses, quiero conocer a Cristo, he perdido todo al fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué quería conocer Pablo? Quería conocer a Cristo, pero quería conocer el poder de su resurrección. Por eso odian los demonios la resurrección. Y un poder extraordinario en la resurrección. Y Pablo decía: quiero conocer este poder de la resurrección. Por algo los demonios tiemblan ante el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Qué decía Jesús? La vida no me la quitan los judíos, los romanos menos, los demonios menos. Yo pongo mi vida, decía Jesús, en ese lugar. Tengo poder para ponerla ahí y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los demonios odian la resurrección de Jesucristo. 5. ¿Qué más odian los demonios? Odian el ayuno y odian la oración. Lo odian, no soportan ni el ayuno ni la oración. Marcos 9, 25 al 29. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y Jesús le dijo: "De género con nada puede salir, sino con ayuno, con oración y ayuno". Jesús estaba invitando a sus discípulos a que puedan tener participación en los ayunos y en la oración. En el Antiguo Testamento era un rito de la ley los ayunos. Hoy en día no es rito ni obligación, pero sí es un acto espiritual. ¿Por qué es un acto espiritual el ayuno? Porque cuando ayunamos nosotros estamos sometiendo nuestra carne, ¿sí? No se olviden que la carne tiene 17 manifestaciones, hay 17 obras que se manifiestan en la carne. Estamos atando a la carne para que la carne no se manifieste en las 17 obras. Entonces, atamos la carne para que pueda crecer el espíritu. El mismo ayuno somete a la carne, la somete de una manera fuerte. Entonces, cuando le sumás al ayuno oración, pueden pasar cosas extraordinarias. Si no estás acostumbrado a ayunar, sería bueno que puedas ayunar y que puedas añadirle oración al ayuno. Y vas a ver qué gran bendición va a ser para tu vida y para todo el ambiente espiritual. Por eso los demonios odian el ayuno. Jesús le dice: quieren sacar estos géneros, oración y ayuno. Sexto, la palabra de verdad. Odian la palabra de verdad. Hay aproximadamente unas 1000 traducciones. 1000 traducciones de la Biblia, o más, hay más. Los que hacen negocio con editar Biblias hacen la Biblia de la mujer y le hacen un formato para la mujer. La Biblia del hombre, un formato cambiando los párrafos, la Biblia del hombre. La Biblia del líder, el formato para el líder. La Biblia para el lenguaje de hoy en día, el lenguaje para hoy en día. ¿Y saben una cosa? Se pierde la esencia verdadera de la palabra. La Reina Valera 1602 es la más fidedigna. Podemos también trabajar con la Reina Valera 1960, que también es bastante fidedigna al original. Uno tiene que trabajar con la Biblia que sea fidedigna, porque las otras se terminan lamentablemente adulterando de una manera muy fuerte y la gente termina leyendo cualquier cosa, y lo que odian los demonios es la palabra de verdad, no la palabra disfrazada. Hay muchas Biblias que parecieran más que están para fomentar lamentablemente exposiciones o palabras de que los demonios quisiera que la gente escuche y no lo que Dios quisiera que escuche. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros seleccionamos la Biblia que vamos a usar, porque los demonios odian la palabra de verdad, la palabra real que fue dicha en el original, lo que dijo Jesús o lo que dijo Pablo o lo que dijo cualquiera en la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de verdad, ¿entiende? Y más aguda que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de verdad se mete, acá está el alma, penetra el alma, acá está el espíritu, penetra el espíritu, corta todo y sale y vuelve a cortar. La palabra de verdad. Los demonios odian la palabra de verdad, porque cuando las personas leen la palabra de verdad, la palabra los empieza a liberar. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá el libro de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13? Que la palabra de Dios, la palabra de verdad, obra dentro nuestro de forma eficaz y produce las transformaciones que tiene que producir. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de andar basándote en libros, en comentarios de todo tipo, ¿se entiende? Vos tenés que tener cuidado con lo que lees, porque lo que de verdad te hace libre y lo que odian los demonios es la palabra de verdad. Los demonios odian que la gente tenga la Biblia fidedigna con lo que realmente dice en el original. Ellos, todo lo que puedan distorsionar, lo van a distorsionar para que las personas no tengan libertad en sus vidas y en sus corazones. Y lo último que odian los demonios, vamos a hablar de lo último que odian los demonios, lo número 7. Odian el evangelio de la salvación. ¿Qué odian los demonios? El evangelio de la salvación. Lo odian. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los demonios odian que nosotros tengamos fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Los demonios odian que nosotros le contemos a la gente que Jesús murió por nuestros pecados para perdonarnos nuestros pecados, resucitó, fue sepultado y resucitó. Lo odian que nosotros prediquemos ese evangelio. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando recibimos a Jesús, cuando escuchamos el verdadero evangelio, automáticamente todos los pecados pasados son borrados, eliminados, arranca todo de cero. Tenemos entrada y acceso a Dios el Padre acá mientras estemos en esta tierra y tenemos vida eterna. Ahora, los demonios odian que nosotros prediquemos eso. Odian que prediquemos la gracia. Lo odian. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Los demonios odian este evangelio que predicaba Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice Pablo? Todos los que puedan creer en este evangelio serán salvos. Es poder de Dios para salvar a las personas, al judío primero y luego al griego. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a juzgarnos un día conforme a este evangelio. No a otro evangelio que estés escuchando por ahí, sino conforme al evangelio de nuestro Señor, que murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Nunca te tenés que cansar de decir eso. Eso se tiene que escuchar por todos lados, todo el tiempo. Entonces, repasando, ¿qué odian los demonios? Primero, odian la deidad de Cristo. 2, odian el nombre de Jesús. 3, odian la sangre de Jesús. 4, odian la resurrección de Jesús. 5, odian que una persona ayune y ore. 6, odian la palabra de verdad. Te quieren dar cualquier traducción para que leas cualquier cosa. 7, odian el evangelio de la salvación. Vamos a orar por esta palabra y espero que te haya servido y que la puedas poner en práctica y que puedas entenderla, estudiarla un poco más ahí en tu casa en estos días que siguen, repasarla después y vas a ver cuánto te va a servir esta palabra que en el día de hoy estamos transmitiendo desde acá, desde el Ministerio de la Reconciliación. Vamos a orar. Señor, quiero bendecir a todas las personas que están oyendo este mensaje. Quiero bendecirlos para que, Señor, ellos puedan entender lo que significa, Señor, la deidad de Cristo. Que puedan hablar continuamente de que Cristo es Dios. Los bendigo para que puedan entender lo que significa el nombre de Jesús y nombren a Jesús continuamente. Los bendigo para que puedan hablar de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Los bendigo, Dios mío, a cada uno de los que hoy están oyendo y mirando este mensaje para que puedan predicar de la resurrección de Jesús. Señor, los bendigo para que puedan orar y ayunar de manera fuerte. Señor, los bendigo para que puedan leer la palabra de verdad, Señor, para que no se confundan con ninguna clase, Señor, de escritura. Por el contrario, Señor, puedan leer desde el original. Padre, y bendigo a cada persona para que puedan predicar el evangelio de la salvación. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Y amén. Y amén. Te saludo y espero que te haya servido este mensaje y que no solo te lo quedes en tu corazón para vos, sino que veas a otros y que les diga: che, ¿sabes lo que odian los demonios? Y le empiece a contar lo que los demonios odian. Mi nombre es Diego Touset, te estoy hablando desde Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina, y el Ministerio de la Reconciliación te invita a que entres a nuestras páginas y puedas ver nuestros mensajes en el canal de YouTube. Dios te bendiga mucho.